Te doy la bienvenida a BioLink 777. En este video rápidamente te voy a mostrar paso a paso cómo utilizar tu versión gratis. No extra, nada, sencillamente de arriba a abajo los pasos que hay que seguir para poder tener al fin una página web, micro página web, donde puedes apuntar todos tus seguidores, tus contactos, tus clientes a una página, una URL, o sea, un dominio, donde ahí se encuentran 1.000.000 de cosas. Y con esto tú vas a ver cómo vas a catapultar tu negocio o tus ventas, tipo afiliación también. Hay muchos marketeros que me siguen y quieren promocionar productos de Hotmart, de Gvisou, digamos, o ClickBank, etc. Y tienen un montón de lugares perdidos en Internet y la gente no los encuentran. Tú puedes tener a partir de hoy un solo enlace a publicar todo el tiempo a tu gente. Apunta siempre en tu firma de email, en tus redes sociales, en tus chats como WhatsApp, todos los lugares donde puedes poner al menos una URL, un .com, digamos. Tú apuntas a esta página, donde que esta página te va a mandar tu gente a conocerte y utilizar todos los enlaces que apuntan a que te dé dinero. Así que es una maravilla de verdad. No tienes que pagar nada nunca. Probemos el dominio. Tenemos anti-hacker, antivirus, backups. No tienes que pagar el servidor, nada. No tienes que pagar por el dominio. No tienes que pagar nada de por vida. Así que aprovechalo, quédate conmigo porque aquí vas a aprender completamente cómo se utiliza de arriba abajo. Así que vamos a empezar. Ahora vamos a tocar escritorio arriba. Y aquí ves que estoy en mi cuenta gratis. No tengo proyectos todavía. Me pide de crear un proyecto. La cuenta gratis puede crear un proyecto. Así que lo vamos a crear. Voy a poner mi nombre. Y ahora estoy dentro del proyecto. Dentro del proyecto puedo crear una micropágina o acortar enlaces tipo Bitly. Vamos a empezar con acortar un enlace para que tú veas. Podría acortar esta URL de Font Awesome y acortar. Ahora tengo la URL aquí, clic, la pongo en el mouse, la aplico aquí, ¿ves? App Bitly, se va directamente a Font Awesome. Así que ya sabes que acortar enlace está funcionando. Regresamos a proyecto y aquí crear micropágina. Crear micropágina. Y listo. Ahorita mira que se preparó la micropágina. Ahorita claro que vamos a poner nuestro título y todo eso. Digamos que hago una página para mí. Puedo poner mi foto aquí. Selecciono mi computadora la imagen. La tengo ya en círculo. Así que está bien. Listo. Si quiero botarla, la boto. O sigo adelante. Vamos a poner una descripción. Al instante se pega aquí, todo bien. Y puedo cambiar el fondo. Ahora me gusta este porque son colores tipo Robert Kiyosaki del éxito y todo esto. Esos son lindos colores para el éxito financiero. Pero si tu negocio es de otro tono, tú podrías tenerlo así. Lo demás no hay que hacer nada porque eso es para los pro. Así que sáltate todo eso, pero no olvides de actualizar. Ya se guardó todo lo que acabas de hacer. Principalmente tengo mi nombre y tengo mi descripción. Si es una empresa, tú puedes aquí poner el nombre de tu empresa y el eslogan o la frase que define tu negocio. ¿Ok? Esto aquí lo hacemos en enlaces. Porque abajo de mi nombre y la descripción, todo eso se llama enlaces. Entonces, vamos a enlaces. El primero se había autocreado. Así que vamos a tocar aquí, editar. ¿Y dónde quieres que apunte este enlace? Si quieres que apunte a tu tienda en línea, digamos que tú tienes una tienda, tú pones la URL de tu tienda aquí. El nombre aquí sería mi tienda. Lo que sea. Si quieres empezar a publicar cosas como afiliado, producto tal, no sé si es gana dinero ya, no sé. Todo lo que quieres va con el enlace que va arriba.
Eso es el nombre. Y tú puedes también poner una miniatura que va a salir aquí. Tú podrías poner una imagen cuadrada, de preferencia tiene que ser cuadrada, y se va a poner redondita ahí mismo. En este caso voy a poner una foto mía y voy a guardar. Y ves, se puso la foto aquí. Si la hubiera puesto cuadrada, se hubiera puesto redondeada. También, lo mismo. ¿Ok? Tú puedes hacer esto, poner una foto aquí, excelente, o poner un icono de Font Awesome. Vamos a botar eso. Vamos a guardar. Ahora aquí abajo, tú puedes ir a fontawesome.com, que vamos a poner un enlace aquí abajo para ti, pero puedes copiar eso también, Control-C. Mira, fontawesome.com. Si tú vas a iconos aquí y seleccionas solamente los gratis, tú tienes casi 600 iconos que tú puedes seleccionar aquí. Digamos que voy a alegría. ¿Ok? Clic, usar este icono y aquí copias esto aquí. Control-C. Vengo aquí y lo pego aquí. Mira, apareció directo. La gente no van a saber que eso es alergia, pero es alto, ¿ok? Entonces puede ser. Así que lo guardas y listo. Hasta ahí vas bien. Tú puedes poner un icono, Font Awesome, o tú pones una foto que circula aquí, circulito. Entonces ya sabes, tú puedes hacer aquí ilimitado todos los enlaces que tú quieres completamente y eventualmente más tarde podrías ver cuánta gente, de dónde vienen los que hacen clic a este botón en particular. ¿Ok? Ahora tú puedes crear, esto es el primero, enlace imagen. ¿Ok? Es esto exactamente. Y después puedes también crear texto. Ok, vamos a poner texto, descripción, agregar bloque. Y ves que aquí abajo yo podría poner también un título y algo de explicación. Entonces, piensa todo lo que podrías hacer si quieres hablar y explicar, no hablar, pero explicar cosas de tu negocio. No todo a veces, es como hacer lo mismo aquí. Eso fue el título de la página y su descripción de la página, pero igual, un poquito más chiquitito, pero mira que es lo mismo. Tú puedes hacer eso ilimitado. Si vamos a editar aquí, mira que acabo de poner un título, bienvenidos. Esta micropágina te permite conocerme más y también poder seguirme en todas mis redes sociales. Encontrarás todos los productos que más adoro y uso para hacer crecer mi negocio online. Tú escribes lo que quieres realmente si necesitas este bloque, pero no recuerda que cuando tú ves un input así, tú puedes siempre jugar con eso un poquito aquí para poder escribir bien, ¿ok? Entonces, hasta ahí actualizas y listo. Ahora si queremos crear otro, hicimos el primero, el segundo, SoundCloud. No creo que muchos usan esto, pero tú pondrías la URL de una pista de música o de audio que tú tienes en tu cuenta SoundCloud. No veo muchos de mis clientes usar eso, yo sí. YouTube, vamos a tocar YouTube. Aquí tú pegas en video de YouTube. Vamos a seleccionar una música aquí, sacas la URL arriba, la pegas aquí, Enter. Y boom, tenemos el video que está aquí. Ok, es muy fácil poner un video de YouTube aquí. Después, ¿qué podemos hacer? Su Twitch, no creo que muchos usan. Vimeo es lo mismo. Spotify lo mismo. TikTok. Pones la URL de un video de TikTok. Ok, yo no uso mucho TikTok, pero si lo usan, pueden poner la URL completa de un video de alguien. Y al final, eso es todo para la versión gratis. Así que realmente lo que puedes hacer es venir aquí, duplicar este botón aquí, duplicar, ya vas a ver que está abajo, y tú puedes moverlo también aquí. Cuando tú ves hamburguesa aquí, tú puedes subir. ¿Ves que tengo los dos pegados? Ahora yo puedo editar y cambiar la URL donde quiero apuntar a mi gente, cambio el título, ok, se cambia el título, se puede poner una imagen, se puede poner otro icono, y apunto, como te dije, donde quiero apuntar
y actualizar. Entonces, aquí podrías mandar la gente a Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, tu canal si tú quieres. Todo lo que tú quieres promocionar que te puede generar dinero como un afiliado si quieres, o quieres mandar a tu Shopee 777, a tu Shopify. Realmente donde quieres tú puedes poner todo eso con un icono o quizás una foto bonita aquí. Sería un poquito más bonito creo que si pones una foto. Asegúrate que la foto es cuadrada, ¿ok? Un cuadro. Entonces puedes hacerlo con un software, una app de foto. Tú haces un Canva cuadrado, pones la foto sobre eso y guardas PNG o JPG y tú tienes todas tus fotos chiquititas que van relacionadas con el tema aquí. No hay que hacer el esfuerzo tanto, pero claro que si tú gastas un poquito de energía a hacer tu página bien bonita, va a dar ganas a tocar aquí. Pero la verdad, muy común, la gente utiliza mucho de esos 1600 iconos. Mira, hay de todo. Lo puedes buscar por nombre, pero claro que tienes que buscar en inglés, porque eso es todo en inglés, awesome font. Pero mira, está en orden también, de building, etc. Entonces, ya sabes, no hay mucho que saber aquí, ya terminamos. Estadísticas, vienes aquí y tú puedes ver lo que ha pasado. Los Estados Unidos soy yo, porque mi IP de... No, es un bot. Un bot me visitó, Linux. Es un bot, me imagino. Entonces, todo el tráfico lo puedo filtrar por fecha. Puedo ver impresiones. Únicos son gente que tiene la misma IP. Una persona puede visitarme 10 veces, voy a tener 10 impresiones o 10 veces se vio, pero es un único, es la misma persona. ¿Ok? Eso es una persona y esas son las veces que se ha visto tu página, tu micro. Entonces, si quieres ir al grano y dentro, tocas BioLink, tocas enlace y cada uno tú puedes ver las estadísticas de los enlaces. Aparte, la misma cosa, tocas aquí y vas a ver si alguien lo tocó y vas a ver toda la data de este enlace en particular. Entonces, ya no hay mucho que decir aquí, ya se terminó. Es muy sencillo, ¿eh? Y eso hace una página bastante linda. Si la visito aquí, esa es la versión computadora. Y si la queremos ver en versión celular, ¿ves? En versión celular la puedes ver así. Entonces, tú puedes pegar todos los videos que tú quieres, YouTube, Vimeo principalmente, y lo que se usa. Puedes escribir textos a tu gusto y puedes poner 1.000.000 de enlaces que van donde quieres. Bueno, me queda decirte de aprovecharlo porque no te cuesta nada hoy, ni mañana, ni nunca. Nosotros pagamos todo, el tráfico que tú mandas, el soporte, pagamos todo de verdad con esta versión gratis. Y tienes mucho que poder hacer con esto y mucho que vender también. Rellena eso de promociones de lo que quieres y de verdad que te va a ser de gran utilidad. Lo bello, repito, es que puedes poner toda tu vida en esta página, todos los enlaces de tu vida y mandar todos tus seguidores de todas tus redes sociales siempre a esta página. Con esto, la gente puede con un solo enlace ver 1.000.000 de enlaces si tú quieres. Y antes de terminar, si tú quieres generar dinero desde ya, esta tarde, esta noche, tú podrías venir a promo.biolink777.com/portal. Cuando te has registrado, cuando te registraste, se te abrió una cuenta aquí en esta página. Si tú bajas un poquito, si estás logueado, si no, aquí te va a pedir loguearte, abrir tu cuenta. No abrir tu cuenta, entrar en tu cuenta. Si no, vas a tener, he perdido mi contraseña y se te manda la contraseña. Fácil. Aquí encontrarás tu enlace privado tuyo para poder compartir este sistema gratis a todos tus amigos. Creo que es el mejor regalo que podrías hacer a tus amistades, tu familia, que necesitan una página web, claro, y que quieren crecer y no quieren gastar nada mensualmente para tener una página web. Entonces, puede compartir esto. Cada vez que uno entra, se le da a él 25 puntos y a ti se te da 25 puntos. El que entra lo gana una vez, pero tú, si tú refieres
10 personas, tú tienes 10 veces 25 puntos. O sea, 10 veces 25 centavos. En este momento doy 25 centavos. O sea, son $2.50. Pero cada vez que refieres, vas sumando, sumando, sumando. Te aconsejo de leer esta página y ver cómo funciona. Y hay video también. Aquí te explica cómo funciona todo esto. Así que aprovechalo, compártelo y es la manera que podemos ofrecerte este servicio gratis. Así que es tu forma, sin gran esfuerzo, de ayudarnos a mantener vivo este sistema, ¿ok? De por vida. Entonces refieres gente y encima tú recibes dinero también. Nosotros pagamos una vez al mes. Ahorita estamos por hacer el próximo pago en 7 días. Después se resetea 30 días más y cada 30 días vamos a pagar a tu PayPal lo que te debemos según las reglas que están aquí, abajo. ¿Ok? Entonces te digo mil gracias por tu soporte, por usarlo. Estoy muy emocionado de hacer este regalo a la población hispana para que puedan, al final de este COVID y todo esto, que la gente pueda ganar dinero, no tener enlaces por todo lado, sino todos sus enlaces dentro de una sola plataforma. Así que bueno, nos vemos pronto y mil gracias. Felicitaciones.